Latina presenta A la luz de la palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El amor que María tuvo a Dios fue un amor verdaderamente perfecto, porque amó a Dios con toda su intensidad, y esa intensidad llegó a tal grado que nunca jamás ningún ser creado pudo ni de lejos igualar. Ella sola cumplió al pie de la letra el precepto de amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con toda el alma. La medida de nuestro amor a Dios la dará el hecho de amarlo sin medida, sin límites, sin restricciones ni excepciones de ninguna clase. Como afirma San Pablo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni el hambre, ni la persecución, ni la muerte, ni ninguna otra cosa. Siempre estaremos unidos a Él con los vínculos de la caridad. Madre de la que hemos recibido el fruto de la vida, que no perdamos esa vida. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra en este domingo tan especial, 8 de mayo, en sí la fecha pautada, la fecha fijada en el calendario para celebrar, para evocar, para recordar, para festejar a Nuestra Señora de Luján, que este año, al ser día domingo, le da paso a la celebración del cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Pero siempre es importante, como hijos, como creyentes, tener presente a María como madre. Quien no ha tenido, quien no tiene, quien no tendrá presente a su madre sanguínea, y cuanto más a la figura maternal que implica desde la fe de la alianza del hombre, de los hombres con Dios, que implica María como madre de Jesús. En este mes, precisamente dedicado a María, el quinto mes de mayo, mes dedicado a nuestra madre. De esta manera entonces estamos comenzando nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, con las cosas vertiginosas que van pasando a nuestro alrededor, muchas veces la dinámica cotidiana, aquí y allá. Cuando hablamos del aquí y allá, hablamos de aquí, de Argentina, desde donde compartimos este humilde espacio reflexivo acerca de la palabra, y de allá, de los diferentes puntos del planeta, gracias a la generosidad y a la bondad de Internet, donde nuestros hermanos nos puedan estar sintonizando. Aquí y allá estamos presos en muchos aspectos de la cosa de vorágine, de la cosa tan rutinaria y tan apabullante, de esa realidad que muchas veces nos envuelve, nos agota y nos agobia. Pero precisamente frente a este panorama, del cual no hace falta ahondar, precisamente frente a ese panorama aparece en primer grado, en sumo grado, aparece en su potencia la palabra del Señor, que va a traer la luz pertinente, la luz necesaria para poder soportar esos torbellinos que en muchos aspectos la realidad nos ha agobiado y nos está agobiando. La idea entonces, como siempre repetimos, y repetir en radio está bien, porque así se van fijando los conceptos, la idea es hacer desde este modestísimo aporte de una hora semanal un alto en las actividades cotidianas, estas actividades
y esta cotidianeidad que muchas veces nos angustia y nos asusta, hacer un alto frente a las mismas y poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, la palabra del Señor. Nos está llamando este 8 de mayo, como decíamos, celebración de Nuestra Señora de Luján, que hoy queda a merced de este cuarto domingo de Pascua, queda a merced del domingo del Buen Pastor. Y venimos en esta semana que nos antecedió de tener presentes y de haber evocado en lo que fue la primera semana completa de este quinto mes del año, el 2 de mayo a San Atanasio, el 3 a Santos Felipe y Santiago Apóstoles, el 4 de mayo a San Florián, el 5 a San Hilario de Arles, el viernes 6 a Santo Domingo Sadio, y este sábado 7 a San Jeremías. Es importante recordarlos, evocarlos, celebrarlos, festejarlos, porque los que acabamos de mencionar son hermanos en la fe que precedieron, que nos antecedieron en el camino de la santidad. Y la santidad, precisamente, es un norte, es un objetivo a lograr, al menos a intentar lograrlo en la vida de todos y cada uno de los cristianos, de los creyentes, más allá o más acá del grado de profundidad en la fe que se tenga, más allá del compromiso con la fe, con la vida fundamentalmente que uno tiene. Sí, así que entonces a tenerlos presentes. Tenemos presentes que nos está llamando entonces este cuarto domingo de Pascua, 8 de mayo de este año 2022, domingo del Buen Pastor. Desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, vamos a compartir el texto que la liturgia nos está proponiendo para la ocasión. En este caso pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Es el texto que la liturgia nos ha propuesto para este cuarto domingo de Pascua. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, y con entusiasmo y con alegría, dos detalles que no podemos obviar, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto de encontrarnos contigo, en Silvia Patricia, tan silenciosa como activa, tan activa como importante en la operación técnica. Un gusto de compartir una vez más este encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián. El gusto, vos sabés, siempre lo decimos, el gusto es nuestro, el gusto es de toda la audiencia. Todos aquellos que escuchan la palabra, uno diría, bueno, ¿por qué la escuchan? Porque les interesa, porque algo de la palabra, o mucho, o todo en definitiva, de esa palabra que procede de Dios, de esa palabra que es en el principio, que es la vida, algo, mucho o todo de esa palabra les ha llegado al corazón. Entonces sienten la necesidad, como sentimos nosotros, de compartirla, de difundirla, de que esa palabra nos llegue a todos, y que nos llegue a todos de la misma manera, y uno diría al mismo tiempo, quizás sea mucho pretender, pero que llegue a su tiempo, en el tiempo en que estemos suficientemente maduros para recibirla, poder apreciarla y poder, lo que es más importante,
vivirla, encarnarla, que esa palabra sea en nosotros, que esa palabra encuentre en nosotros la habitación que Dios está buscando en el corazón del hombre que Él hizo a su imagen y semejanza. Un corazón abierto a la vida, un corazón abierto a la fe que procede de nuestro Dios, un corazón abierto que está dispuesto a recibir en algo que está siendo muy apreciado siempre por Dios, y lo ponderamos cada vez que acudimos a la Escritura, Fabián: la hospitalidad. Mira qué importante era la hospitalidad, lo es sin duda, ¿no es cierto?, entre los cristianos, lo que todos aprendimos de nuestro Señor, que quizá el rasgo más distintivo de todo cristiano es su capacidad de recepción a todas aquellas cosas que vienen a nosotros, y si vienen de Dios, bueno, sabemos que viene la vida, esa vida que muchas veces no tenemos, que necesitamos, porque es lo que nos hace felices, es lo que nos hace optimistas, alegres, como comentabas al principio, es lo que nos hace vivir en definitiva. Y para eso somos muy receptivos todos los cristianos. Por ejemplo, vos estabas leyendo en el inicio del programa un pasaje que no es precisamente el que corresponde al Evangelio del día de hoy. Pero uno diría, bueno, pero ¿corresponde? ¿No corresponde? Sí, puede que no sea el correspondiente desde el punto de vista de la propuesta del magisterio, en el sentido de seguir las lecturas de una manera así sistemática. Sí, es cierto lo de Tomás, ¿no es cierto? Es cierto todo lo que hizo el Señor, muchos signos hizo el Señor. Y en este caso, fíjate, era en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Y entonces ingresó también nuestro Señor Jesucristo por el llamado Pórtico de Salomón. Recordemos esto, Fabián: el que construyó el templo fue Dios desde ya, pero la herramienta, ¿no es cierto?, aquel por el cual Dios hizo lo que hizo, fue realmente lo que llamaríamos la obra práctica, Salomón. Sí, conforme a los planos que le había entregado su padre David, que los había recibido también de Moisés. Y bueno, y ese templo obedece en su diseño algo que para nosotros es una enseñanza sumamente útil, porque en definitiva nos está mostrando a través de esa construcción, desde ese diseño, toda una intencionalidad que tiene que ver con todo el contenido del Antiguo Testamento y de la revelación del Nuevo Testamento. O sea, cada rincón del templo, cada sector del templo nos está ilustrando a propósito de algo que es necesario para alimentar el espíritu. Uno diría, ¿también el templo está hecho desde un criterio y sentido plenamente espiritual? Y diremos que sí, rotundamente sí. Y el diseño espiritual obedece a que el Espíritu de Dios iluminó a todos aquellos que fueron la mano de obra para la construcción del templo de Jerusalén. Y aquí estamos en un día en que se dedicaba el templo a Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando entró Jesús y tuvo como de costumbre, siempre que iba al templo de Jerusalén y siempre que se enfrentaba, por así decirlo, con jefes de sectas muy importantes, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Siempre había polémicas. Sí, debatían contra Jesús. ¿Se encontraba con lo peor en el templo? Digamos, porque si era casi, a ver, si lo habláramos en términos humanos, cada vez que iba al templo terminaba como peleando. Sí. Si pudiéramos hablar así, claro está que no es el término que corresponde a un diálogo de adultos y donde está Jesús involucrado, sí, pero digo, terminaba peleando con todo el mundo. Bueno, no, puntualmente diríamos más bien con aquellos que le cuestionaban y en los cuales veía a Jesús evidentemente mala fe, o falta de fe en definitiva. No creían que Jesús fuera el Mesías. Y entonces, claro, buscaban ponerle obstáculos y a cada uno de sus argumentos o de sus palabras buscaban siempre la respuesta o la pregunta tramposa para hacerlo caer en un error y entonces después poder acusarlo con elementos más a la mano. Pero las respuestas de Jesús, como vemos siempre, lo hemos leído, lo leemos siempre y en todos los domingos y en toda la semana, Fabián, son contundentes.
son categóricas, provienen de la sabiduría. Y la sabiduría no anda vacilando cuando responde, no anda vacilando cuando afirma, anda diciendo la verdad. Y una verdad que es absoluta porque es una verdad que es desde el principio. Y cuando hablamos del principio, hablamos del principio de la vida. Y simultáneamente sostenemos que no hay dos principios de la vida. No hay un principio que uno podría decir como tal de la vida y de la muerte. Lo único que tiene un ser es la vida, ¿no? Si no incurriríamos en maniqueísmo. Y entonces el único principio es la vida, el único principio es el ser, y todo procede de ese principio que es el principio de la vida, del ser. Y que es el mismo ser, Dios, y por Él somos todos los que somos. Los que somos en Dios. Si no somos en Dios, no somos. Y no porque procedamos de otro principio, sino porque negamos el único principio para la vida. Y el único principio para la vida y fuente de la vida es Dios mismo. Si Dios con nosotros, decimos tantas veces, Fabián, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Claro. ¿Miguel? Adelante, Fabián. Bien, no, simplemente vamos a compartir contigo, con nuestros hermanos, vamos a compartir una rectificación a partir de un error involuntario que cometimos al comienzo. Mencionamos el texto, lo mencionaste vos al pasar, y vamos a compartir, porque aparte, por el respeto que nuestros hermanos oyentes se merecen, el texto que corresponde a este domingo, que realmente se nos traspapeló, como solemos decir, y pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, y que corresponde y que se va a entender de una manera más apropiada y más adecuada con lo que se está celebrando este domingo, que es el Domingo del Buen Pastor. El texto, en sus versículos, en su capítulo 10, que repetimos, es el texto que corresponde para este cuarto domingo de Pascua. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Ahora sí, señor Miguel Carreras, esto es palabra de Dios y es el texto que le corresponde analizar. Exactamente, claro. Habíamos leído otro texto, que está bien también. ¿Sabes lo que ocurre, Fabián? Un error, un traspapelamiento. No importa. Todo viene bien. Y todo lo que sea la palabra de Dios tiene que ver con todo lo que es palabra de Dios. Suma. Y acá estamos viendo, precisamente estábamos comentando esto, el día de la dedicación, ingresó Jesús por el pórtico de Salomón, tuvo que enfrentar, por supuesto, el cuestionamiento de los que estaban allí, tratando de quitarle prestigio delante de la gente que lo seguía a Jesús. Vos sabés que Jesús comenzó a predicar y proclamar la palabra, el Evangelio de la Salvación, en Galilea. Pero finalmente fue a Jerusalén, porque en definitiva Jesús iba a llevar a cabo la verdadera Pascua, iba a ser él la Pascua, es Pascua para todos, paso para todos de la vida, de la muerte a la vida. Entonces iba a ser en Jerusalén, iba a morir ahí también, iba a ser muerto, iba a morir, iba a llevar a cabo y padecer la pasión en medio de incrédulos, de publicanos, de pecadores, pero iba a resucitar. Entonces siempre decimos que con su resurrección compartió esa resurrección, gustó la muerte por todos, dijimos, murió la vida de todos que habían muerto, todos estábamos muertos en delitos y pecados delante de Dios, y pagó la deuda al Señor, que no tenía pecado, por otra parte, absolutamente. Pero murió por todos, quitó la muerte por la resurrección, la cual la comparte con todos. El Señor resucitó, Él, y su resurrección es
también compartida por todos aquellos que creen en Él y viven consecuentemente una vida que llamamos de Cristo resucitado, cuando decimos, bueno, creen y verdaderamente andan en este mundo como anduvo el Señor, conforme a las enseñanzas que nos deja nuestro Señor. Ahora, fíjate vos, habíamos dicho, hay gente que se siente atraída, ¿no? Que por algo acuden a la palabra. Hay algo que los convoca, algo que es muy interior, que muchas veces podríamos no saber explicarlo. ¿Por qué vemos en la palabra algo que diríamos de alguna manera algo de misterioso, de místico que tiene la palabra, que no tienen otras palabras, que por ahí hablan con términos parecidos, pero no lo dicen de la misma manera? Quizá porque para decirlo de la manera en que lo dice el maestro de la vida, hay que proceder de la vida. Diría más, hay que ser autor de la vida. Entonces en esas palabras tienen un peso, tienen un volumen que no llega sino a través de quien es el verdadero autor de la misma. Tantas veces decimos nosotros, Fabián, en estos programas, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Tantas veces parafraseamos con el Génesis, Dios dijo, palabra. Lo primero que hace es decir, habla. Lo primero que escuchamos de la salvación por parte del autor que viene a llevarla a cabo es su voz, es su palabra, la voz del Señor. ¿Escuchamos su voz? Bueno, acá viene el tema, claro. Quizá más puntual, en un primer acerque a lo que Jesús nos está proponiendo acá. Fíjate vos, todo el que viene al Hijo es enviado por el Padre. Y el que viene al Hijo, enviado por el Padre, es el que tiene hambre. Y come. Es saciado. Viene y colma su saciedad, su hambre. Su hambre esencial, su hambre de vida, su apetito de felicidad, de una vida feliz, que no es esta que transcurrimos precisamente mientras estamos en el segmento limitado de este mundo a través de los pocos años que eventualmente podemos llegar a lo que llamamos vivir. Sacia el hambre. Y uno diría, ¿y el que tiene sed? El que tiene sed también bebe. ¿Y qué quiere decir que bebe? Quiere decir que cree. ¿Y qué quiere decir que cree? ¿Qué obra? Es el que hace. Hace lo que el Señor le dice, entonces bebe la sangre. Come la carne y bebe la sangre. Lo vemos nosotros, ¿no?, en la celebración de la Sagrada Eucaristía, cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, cuando recibimos el alimento para la vida, cuando recibimos la vida. Lo hacemos con fe, desde la fe, a través de una hospitalidad absoluta en nosotros, que está recibiendo aquello que sabe que necesita para la vida, porque es la misma vida, porque es la vida que viene de Dios, que viene del Padre, que viene a quien puede realmente darnos aquello que necesitamos, que es el Hijo. Por eso el Padre nos envía al Hijo. Todo aquel que viene al Señor es enviado por el Padre. Y todo aquel que es enviado por el Señor y cree verdaderamente, bebe la sangre. Lo que llamamos nosotros siempre, en el seno de este misterio que vivimos realmente, si desde la fe obramos en este sentido, todo el que bebe la sangre es porque cree. Y entonces tiene perdón de las faltas, perdón de los pecados. Un perdón que antes del Mesías no existía. Uno dirá, bueno, pero tenía una ley el pueblo de Israel, sí, una ley dada por Dios, efectivamente, a través del profeta y mediador Moisés, sí lo tenía, pero ¿podía cumplirla? ¿Estaba en condiciones el pueblo, las condiciones en que estaba el pueblo o cualquier otro pueblo, de cumplir la demanda de Dios? No. Estaban desgajados totalmente del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría.
había una impotencia, una incapacidad en ellos que podría de pronto pasar por un querer, sí, hacer lo bueno, pero un no poder hacerlo. ¿Cuántas veces leemos en San Pablo y en los evangelios, ¿no es cierto? El bien que quiero no lo hago, el mal que no quiero es lo que hago. Contemplo una ley en mis miembros y otra ley en mi espíritu. Mientras mi espíritu me manda y me ordena hacia el bien debido, mi cuerpo se niega, busca otra manera, y el mal que no quiero lo hago. En ese conflicto interior que existe en cada uno de nosotros, es cuando tiene que venir alguien a dirimir el conflicto. Alguien que venga dando los instrumentos para hacer y querer hacer el bien debido, finalmente hacerlo, ¿no es cierto? Y dejar afuera el mal que no debo. Bueno, vos fíjate la gran diferencia, ¿no? El querer y el poder hacer lo que se debe querer. Esto debe ser en Cristo Jesús, es posible. Bebo la sangre porque creo, sí, Fabián. Estamos celebrando, Miguel, te escuchaba con suma atención, como sucede cotidianamente, permanentemente, que compartimos radio a lo largo de tantos años, aquí y allá, y pensaba, estábamos situados en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. ¿Cómo es esto que Jesús es el Buen Pastor? A ver, ¿por qué un domingo dedicado al Buen Pastor? Sí, porque el pastor tiene muchas explicaciones, puede tener muchas definiciones, ¿sí? ¿Cuál es la que corresponde en este caso a Jesús como buen pastor? Porque también en este domingo la Iglesia suele destinarlo al rezo y a la oración por las vocaciones sacerdotales, esas vocaciones que ya desde hace años están languideciendo, ¿sí? Es mucho el trabajo y pocos los obreros, ¿sí? Y sí. ¿Cómo es esto del buen pastor? Pues fíjate, muchas veces utilizamos muy ligeramente los términos. Vamos a recordar una frase, muchas veces la repetimos, Fabián, pero ya para nuestra audiencia es muy común el vocabulario nuestro, y entonces esto facilita, ¿no es cierto?, casi una comprensión inmediata, ¿no es cierto?, y simple. Maestro bueno, le pregunta a Jesús, uno que se acerca a él, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, la vida? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie en la tierra es bueno, solamente uno es bueno, Dios es bueno. Vos fíjate, recién estuvimos parafraseando el Génesis, ¿no? Y vimos las palabras con que empieza realmente el acto creativo por parte del Padre, de Dios. Dijo Dios, hizo Dios, y Dios que era bueno. Una deducción muy simple. Lo que dice Dios, y Dios hace lo que dice, es bueno. Solamente Dios es bueno. Si lo hace Dios, es bueno. Pareciera ser que si no es de parte de Dios, si no es obra de Dios, no es bueno. Desde el lugar donde la revelación nos está hablando de algo que verdaderamente es bueno. Solamente Dios es bueno. Entendámoslo así entonces. Entonces decimos el buen pastor. Este es bueno. Entonces procede de Dios. Si es bueno, es un pastor. Es un pastor que Dios envía. Es el pastor. También le decimos el gran pastor de las ovejas. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay otro? Sí, hay otro, sí. Pero todos son pastoreados por el buen pastor. Vos fíjate que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, el oficio que más se pondera y se pone más de relieve entre aquellos que son conductores del pueblo de Dios es el de pastor. Fíjate, vayamos al principio. Abel
Caín y Abel realizaron sacrificios, pero solamente el de Abel fue grato a los ojos de Dios. ¿Qué era Abel? Abel era pastor de ovejas. El otro cultivaba frutos de la tierra, del polvo, de donde fue tomado el hombre. Pastor de ovejas. Entonces es pastor de alguien que tiene, claro, dentro de términos más modernos conforme a la ciencia, diríamos vida animal, un estadio superior de la vida quizá. No es cuestión de establecer comparaciones ahora, pero ya el animal escucha la voz, conoce la voz de aquel que lo llama, tiene un grado de acercamiento, de credulidad que no tiene, por ejemplo, supongamos la planta, ¿no es cierto? Cada uno es lo suyo. Pero agradó a Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín, Fíjate vos qué personajes podemos citar. Moisés era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas. Los patriarcas fueron pastores de ovejas. Pareciera ser que está refiriéndose a alguien que es buen conductor, que lleva siempre al lugar del alimento, de la vida, de los buenos pastos, como dice Jesús respecto de sus ovejas. ¿A dónde las conduce? Al lugar donde ya no tengan más hambre ni sed. Elevando entonces el vocabulario y elevándonos en la consideración de lo que nos dice la palabra en el seno del misterio, ya no tiene más hambre y sed de justicia. Vamos al Sermón del Monte, ya en consumación del lenguaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La saciedad, aquello que plenifica, que llena, que colma, que es para nosotros lo que Dios quiere, para que seamos buenos. Y el alimento que Dios nos da es para que seamos buenos. Ahora, ¿lo comemos con fe? ¿Discernimos el alimento? ¿Sabemos para qué y por qué lo tragamos, lo comemos? Es bueno tener plena conciencia del acto en sí, ¿no es cierto? Es bueno tener buena conciencia de la voz del pastor que nos llama, por qué nos llama, a dónde nos lleva, ¿no es cierto? Y sobre todo, reconocer esa voz y distinguirla entre muchas otras voces. Siempre decimos que nosotros en el mundo escuchamos muchos argumentos en función de, convicciones que nos quieren de alguna manera implantar y que no tienen que ver con la verdad de parte de aquel que es la única verdad. Pero la voz de la verdad es inconfundible para aquel que la conoce. Y aquel que la conoce es el que nos conoce a nosotros. A todos nos conoce. ¿A quiénes conoce? A todos los que son suyos. Y uno dirá, ¿todos son suyos? Sí, pero no todos lo saben. Pero cuando reconocen la voz, es porque reconocen las palabras. Y cuando reconocen las palabras, es porque saben lo que les pide y lo que tienen que hacer. Finalmente, ¿cómo hacerlo? Con el poder que nos comunica para poder hacerlo. Entonces, buen pastor, decís vos. Sí, este es buen pastor. Y uno dirá, es el verdadero pastor, no hay otro pastor. Y este es el buen pastor. Es tan bueno este pastor. Fíjate, porque si vamos a ver definirlo, ¿no es cierto? Dentro de los grados del amor, decimos que el amor es la totalidad, la plenitud del ser. El amor nunca deja de ser. No, y es así, claro. Dios es amor, sí, claro. Bueno, y aquel que viene a nosotros, el que conoce nuestra voz, el que nos conoce a uno por el nombre, aquel cuya voz es inconfundible, y cuando la conocemos sabemos que la única voz que tenemos que seguir es esa, aquel es capaz de poner la vida por todos. Mirá hasta dónde llega el amor de este pastor, Fabián.
pone la vida por todos. Es difícil dar la vida por alguien, ¿no? Y mucho menos dar la vida por todos, sabiendo que no todos son dignos. Pero ¿hasta dónde llega la bondad del buen pastor? Precisamente llega hasta eso porque tanto ama a sus ovejas, tanto las quiere llevar al lugar del alimento. Y el alimento es la vida, y la vida es Él, y Él es el alimento de las ovejas. Por eso nosotros está instalada ya definitivamente, cuando verdaderamente conocemos al pastor, cuando discernimos su voz y no la confundimos con otra, y seguimos por donde quiera Él nos guía, sabemos que ahí tenemos una seguridad total, como no la hay de otra manera. Entonces configuramos un rebaño, todos aquellos que de la misma manera aceptamos a este pastor y lo seguimos, que finalmente somos el rebaño que Él busca. Esto sería el principio de lo que podemos decir a través de la Escritura y de las palabras que nos dice el Señor. ¿Qué nos dice? Llama a un rebaño a los que primero vino, las primeras que lo recibieron, las primeras ovejas, un rebaño pequeño. Eran las que procedían de Israel. Él era israelita. Nuestro Señor era israelita según la carne, según el hombre, de la tribu de Judá. Sí. Y entonces los primeros que lo siguieron eran israelitas, porque fueron los primeros que vino. Estaba establecido así en la Escritura. Guardando ese orden, un Dios de todo orden, vino primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero después, el Señor nos revela algo más todavía. Tengo otras ovejas, dice, que no son de este rebaño, que también oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor, una gran multitud de otros con condición de ovejas que también van a oír la voz del pastor y lo van a seguir de la misma manera en que lo han seguido y que lo siguen aquellos que configuraban el pequeño rebaño inicial. Y aparecen entonces los gentiles, las naciones, todos los pueblos de la tierra, a los cuales mandó el Señor a los suyos para que hicieran discípulos, ¿no es cierto?, conociesen su voz y finalmente escuchasen su voz. Él los iba a conducir a todos al mismo lugar. ¿Cuál es el mismo y único lugar para todos? El lugar donde habita el pastor para la vida. El lugar donde tiene su asiento el gran rebaño de Dios. Bueno, diríamos en términos... Miguel, creo que ha llegado la hora de un merecido descanso tuyo y que trabaje Silvia Patricia en la operación técnica, y con el buen gusto que la caracteriza, nos permita a escuchar a Mari Dumas y esta su interpretación de Resucitó el Buen Pastor, que es un título por demás adecuado, ciertamente adecuado para compartir este cuarto domingo de Pascua, este texto del Buen Pastor. Mari Dumas entonces trae la música Resucitó el Buen Pastor. Resucitó el buen pastor, que dio la vida a sus ovejas y que se dignó a morir por su rebaño. Aleluya, aleluya.
dio la vida a sus ovejas y que se dignó a morir por su rebaño. Aleluya, aleluya. Muy bien, Maridumas traía a Radio Gelatina en este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, en este encuentro semanal de Radio Gelatina de la Luz de la Palabra traía la música y esta canción Resucitó el Buen Pastor. Repetimos, porque la radio es repetición, que si alguno quiere dejarnos algún mensaje lo puede dirigir al Facebook de Miguel Carreras. Allí ingresa y deja su inquietud, un saludo, una crítica, un cuestionamiento, una sugerencia, una pregunta, lo que necesite comunicarnos. En el programa siguiente lo compartiremos con todos los hermanos oyentes, ¿sí? Ingresar entonces al Facebook de Miguel Carreras. Si necesitan que toquemos algún tema en particular o alguna duda que les vaya quedando de estos encuentros semanales, la pueden canalizar ahí y luego la compartiremos, ¿sí? Lo que vamos a compartir ahora son las reflexiones en esta parte final, en este segmento final de nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Y este texto, que es corto, son 3 versículos, 27 al 30, este capítulo 10 de San Juan, retoma este domingo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. A ver, ¿por qué utilizar el término ovejas y el término pastor, Miguel? Eso como parte A de la pregunta. Y como parte B, nosotros, sí, vos, Silvia Patricia, nuestros hermanos y hermanas oyentes, quien les habla, que estamos compartiendo este segmento. ¿Somos ovejas que estamos escuchando la voz del Señor? ¿Se refiere puntualmente a esto, Miguel? ¿O va más allá? ¿Se refiere a otra cosa? No, se refiere a nosotros, justamente, Fabián. Porque uno dice nos ilustra a través de la oveja. La oveja es un animal que tiene características muy particulares. Es fundamentalmente un animal manso. Es un animal dócil. Es un animal que reconoce, vos fíjate, esto dicho por los especialistas, ¿no? Reconoce solamente la voz de su pastor, desconoce otras voces. Ahora, si oye la voz del pastor, inmediatamente se pone en movimiento. Si oye la voz de un desconocido, no, se queda. Y si no hay pastor que lo oriente, a la cual él obedece, la oveja se dispersa. Es la oveja perdida. Vos fíjate que esta condición, esta cualidad de ovejas, es la que ilustra la cualidad que el Señor desea ver en nosotros, porque lo que quiere en el hombre, no quiere decir que todos tengan estas cualidades espontáneas, quiere decir que esto también se aprende, ¿no? El hombre tiene una capacidad de aprendizaje que puede decir uno, es dentro de lo humano total, lógicamente, si quiere, claro. Entonces, el hombre que es dócil, el hombre que es manso, que no es rebelde, que no es arisco, el hombre que no busca actitudes personales propias para imponerlas al otro, el hombre que sabe reconocer a aquel que le sirve, que lo guía, que puede ser su guía siempre, entonces lo sigue con simplicidad. Pues fíjate que cuando nuestro Señor ilustra el final juicio, cuando vengan el día de la manifestación de su gloria, lo que llamamos la parusía, ¿no? ¿Cierto? Ese juicio lo establecerá, y se dice así en el relato, lo dice él mismo: pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Estaba poniendo de relieve ahí las condiciones del espíritu humano para merecer realmente una ubicación en torno de aquel que viene a establecer el juicio y finalmente a señalar el destino de cada uno. Las ovejas a la derecha. Claro, vengan los benditos de mi Padre, benditos de mi Padre.
posean el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Quiere decir que ya Dios elige esa condición en el ser que crea a su imagen y semejanza para hacerlo heredero directo de ese trono de la vida en la gloria en su plenitud consumada. Las ovejas, la condición de oveja, el hombre que es obediente, el hombre que es manso, el hombre que es dócil, el hombre que realmente tiene todo aquello que mencionamos a propósito de características que tiene el animal oveja. No sé si todo lo tendrán, pero en general es lo que las caracteriza. Y el hombre como cabra es arisco, es rebelde, es conflictivo. Generalmente, si vemos la conducta de la sociedad humana a través de los siglos, vemos que es una conducta propia. Vamos a hablar de un ser social, ¿no es cierto?, que es rebelde, que quiere hacer la suya propia, que está siempre en conflicto con el prójimo, con el otro, que siempre impone la violencia para imponer también criterios personales, y todo eso que termina finalmente en un conflicto permanente. Oveja, condición de oveja. Pastor de ovejas, sí, usted me dirá, pero claro, entonces no pastorea a las cabras. Pastorea a todos, pero no todos le obedecen. ¿Quiénes le obedecen? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes hacen como Él les dice, como diría María Virgen? Y aquellos que realmente lo obedecen y lo ven como cabeza del rebaño del cual forman parte, como una cabeza que siempre los guía hacia el lugar del bien, que sería para la ovejita, ¿no es cierto?, el lugar del bien, y el lugar donde hay los buenos, tiernos pastos, ¿no es cierto?, donde puede saciar su sed y su hambre. Asimismo, ¿dónde va el hombre que tiene condición de oveja en un corazón manso y dócil? Y va al lugar donde lo conduce aquel que le da finalmente el lugar espiritual, ¿no es cierto?, donde va a encontrar el alimento que robustece su espíritu y que lo hace elevarse, muchas veces por encima, y generalmente también podríamos decir, de las propias bajezas. Todos de alguna manera las tenemos, Fabián, algunos en mayor y otros en menor grado, pero aquel que nos viene a buscar, que nos viene a elevar por sobre la miseria propia, es este que nos viene a pastorear para guiarnos a lo que llamamos siempre en términos muy comunes, el reino del cielo, es el reino de la vida, ¿no es cierto? Ahí nos lleva. A ver, ¿qué dice Jesús cuando dice yo le doy vida eterna? Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Yo le doy vida eterna. Está haciendo una promesa contundente, Miguel. Sí, Señor, les doy vida eterna, les doy vida verdadera, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie las puede arrebatar? Porque nadie tiene el poder suficiente para arrebatar de la mano del que todo lo puede, en virtud del amor por el cual nos tiene amor a todos. Nadie puede arrebatar lo que ya tiene en sus manos. Porque lo que ya tiene el Señor son aquellos que lo han seguido, que han gustado las cosas buenas de la vida, que viven, y ya no van a cambiar la vida por nada. Ya nadie los puede arrebatar. Pues fíjate que se dice habitualmente, siempre que se habla del pecado, que el peor de los pecados es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué sería pecar contra el Espíritu Santo? Y conocer el bien, conocer la vida y negarla. Uno diría, entonces Adán tenía el conocimiento, el que le había dado Dios, el árbol del conocimiento. No comas de ese árbol. El conocimiento verdadero es en el amor que yo te doy a vos y que vos tenés que compartir con tu prójimo. Si uno está ya integrado al cuerpo de la vida, al cuerpo de Cristo, si uno es cuerpo de Cristo somos, en tanto estamos en este mundo y en este tiempo y en este cuerpo. Que nuestro cuerpo sea todo aquello que utilizamos para hacer el bien o no hacerlo. Todo lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo nos habrá de justificar o no delante del Señor. Bueno, seamos cuerpo de Cristo, obremos a través de este cuerpo que tenemos lo bueno que el Señor nos da. Nadie nos puede arrancar de sus manos, ¿no es cierto? Estando Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo unido al que me fortalece.
Bien, estoy seguro entonces. También en algún punto por ahí dice San Pablo, el que se considere seguro que mire de no caer. Sí, de acuerdo, pero ¿quién se considera seguro? Aquel que tiene bien instalado en sí el amor de Dios, y el amor de Dios está, pero es aquel que lo recibe, ese amor, y que a su vez lo recibe y lo vuelca en la actitud relacional con sus prójimos. Nadie se lo quita al Señor, porque en el momento del conflicto, supongamos, haciendo una ilustración rápida, ¿no?, una especie de pulseada, están pulseando el diablo y Dios. ¿Quién prevalece? ¿Quién puede contra Dios, que todo lo pueden todos? El mismo diablo sabe que no puede, por eso huye. El diablo y los demonios huían ante la voz y la presencia del Señor. Él es el Todopoderoso y todo poder en el bien, en el amor, en la vida en definitiva. Y una vez que estamos unidos verdaderamente, aquel que todo lo es y lo puede, y en todos y por todos, nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Como nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, que es el que nos envía. ¿A quién envía el Padre? Y lo envía el Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo les comunica la vida, pero plenitud de vida, los lleva al lugar de la vida, para que vivan, y vivir quiere decir para que permanezcan para siempre. Los lleva a un lugar donde ya no tiene acceso el espíritu del mal, porque ya ha sido expulsado de los cielos mismos, a donde va a ir aquel que es conducido por este pastor del gran rebaño y del pequeño rebaño. De ese lugar ha sido desalojado por el Señor. El Señor resucita, supera la muerte. No hay más lugar para la muerte en el lugar donde está el Señor, el lugar a donde nos lleva el Señor, y nada que sea muerte o privación o negación de vida puede entrar en el lugar donde está el Señor, ya reinando, presidiendo el reino eterno. Nadie lo puede arrebatar. Por eso el diablo huye de esta realidad. No puede soportar esto. Finalmente, claro, desaparecerá también él, ¿no? El Padre y yo somos una sola cosa. A ver, siempre repetimos, como decimos habitualmente, que la radio es repetición. Vos siempre nos haces hincapié, insistís en que hay que darle una lectura espiritual y no literal, no literaria, ¿sí? Digo, porque hablar de cosa, un hombre que es hombre y Dios, Jesús, y hablar de Dios como cosa, resulta un tanto raro, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto? El Padre y yo somos una sola cosa. ¿Es la plenitud de la comunión en el amor, Miguel? Podríamos decir también, el Padre y yo somos un mismo Dios, un solo Dios. Pues fíjate, cuando anunciamos la Santísima Trinidad, decimos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios, una sola cosa. El misterio de la unidad se produce en su plenitud solamente en el amor. Y en ese amor, en donde se unifica todo, no hay más que el amor en sí. Y el amor en aquellos en los cuales es el amor. Y en Dios está la plenitud del amor. Y es más, Dios es el amor. Pues fíjate que muchas se aclara con algún lenguaje teológico también, ¿no es cierto? Sí, sin embargo no son tres dioses cuando decimos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sin dividir la sustancia, sin confundir las personas. No, sí, de acuerdo. Sin dividir la sustancia, es la misma sustancia divina. Somos la misma cosa. En la plenitud de la unidad. No hay separación, no hay por qué apartar nada de nada. Todo existe en sí, en la forma trina en que existe en el Dios, que es un solo Dios. Entonces lo que hace el Padre hace el Hijo. Lo que es del Padre es del Hijo. Lo que es del Hijo es del Padre.
Alguno dirá, sí, son tres manifestaciones distintas de un mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra de Dios, el testimonio de Jesús, la iluminación y santificaciones del Espíritu, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. No existen separados. No es que el Padre va por su lado, el Hijo por otro y el Espíritu Santo más allá. No. Es procesional la actuación, La palabra de Dios, la palabra del Padre viene a nosotros. Pero ¿quién da testimonio? ¿Quién obra la palabra? El Hijo. Bueno, cuando somos obradores de la palabra, encarnamos la palabra, somos hijos en el Hijo. Y cuando realmente recibimos el Espíritu Santo, viene a nosotros todo Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo en la plenitud de la unidad. La palabra inseparable de la obra que genera. El Padre es palabra, el Hijo es obra, el Espíritu Santo es la unidad de ellos en el mismo Espíritu que viene a nosotros y hace en nosotros una participación de la plenitud de la unidad con el Dios uno y trino. No se puede separar uno del otro. Lo que dice el Padre lo hace el Hijo. Por eso siempre decimos y aprendemos de la revelación y de parte de nuestro único Maestro, nuestro Señor, y citamos tantas veces palabras de los santos y fundamentalmente de María, hagan como Él les dice, sí. Será testimonio eso. Si no, no hay testimonio. Que se vea a través de nuestro accionar la palabra de Dios actuante. Y en nosotros, cuando lo hacemos verdaderamente, esa palabra nos está regenerando, recreando y consumando en nosotros una personalidad que finalmente termina siendo lo que Dios hace, imagen y semejanza suya. Muy bien, Miguel, nos estamos despidiendo, estamos cerrando este cuarto domingo de Pascua, este domingo del Buen Pastor, y mencionábamos en algunos de los pasajes que también se celebra por una jornada de oración por las vocaciones. El tema de las vocaciones sacerdotales, religiosas, comprometidas en su más amplio espectro, ¿se soluciona, Miguel, con una jornada de oración? ¿Pasa por ahí la solución a la escasez de vocaciones, Miguel? Mira, vos me decís si se solucionan. No de una manera solamente con una jornada de oración. Se solucionan desde una vocación veraz, que muchos pueden tenerla, eso no lo podemos saber nosotros, lo sabe aquel que lo siente, lo experimenta y finalmente en el término de la acción concreta lo vocasiona. Sí, yo creo, porque a través de lo que uno ha visto, yo he visto en mi vida, soy un hombre ya grande, he visto muchos sacerdotes en los cuales se advierte claramente una total vocación hacia el sacerdocio, hacia lo que hacen. Entonces yo diría que vocaciones siempre hubo y siempre va a haber. Ahora, por distintos motivos que ya son largos de analizar, puede haber tiempos en que haya mayor cantidad de vocaciones, otras en que no haya tantas, pero vocaciones siempre hay, porque el Señor siempre está, siempre habla, la palabra siempre llega. Ahora, con una jornada de oración, ¿qué se hace? Y se aporta un elemento más para favorecer las vocaciones. En esta jornada de oración, por ejemplo, muchos jóvenes que pueden eventualmente comenzar a tener o ya teniendo una vocación sacerdotal, bueno, van a estar ahí cerquita, buscando siempre elementos que vayan robusteciendo la vocación inicial, ¿no? Así que vos me preguntás si sirve, yo digo que sirve, sí. No es lo único, ¿no es cierto? No solamente con una semana de oración, no. La oración es un diálogo permanente con Dios en el cual estamos involucrados todos aquellos que verdaderamente sabemos a quién tenemos que acudir cuando queremos resolver problemas de la vida verdadera, ¿no es cierto? Así que mi respuesta es sí, ayuda. No es lo único, por supuesto. Muy bien, señor Miguel Carreras, cada encuentro comenzamos de
de esta manera, cada encuentro lo terminamos también de esta manera. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la puesta en el aire. Ha sido un gusto, que tengan la más hermosa de las semanas, y si Jesús, buen pastor, lo desea y lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Dios siempre quiere, Fabián, y perdóname si abuso demasiado de tu tiempo, decímelo francamente. Me gustaría, si tenés 3 minutos de tiempo, leer el pasaje del Apocalipsis en el capítulo 7, donde nos habla del gran rebaño, ¿no es cierto? Hablamos del Señor como gran pastor de las ovejas. Tengo un rebaño grande. El configurado está en las lecturas del próximo domingo, ¿no es cierto?, en la neotestamentaria, Apocalipsis capítulo 7. A ver, esperemos un segundito. Adelante. Justo estamos casi excedidos en tiempo, pero vamos a buscar el texto exacto. Sí. Estamos, pertenece la lectura que mencionaba Miguel recién, pertenece al libro del Apocalipsis, en su capítulo 7, versículos 9 y 14 al 17. Después de esto vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente. Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. Está sentado en el trono, habitará con ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará todas lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Qué hermoso texto, ¿eh? Bueno, yo creo que lo dice por sí propio el texto, ¿no? Todas las naciones de la tierra, porque en definitiva la promesa hecha a Abraham por la fe, que de su descendencia, Cristo Jesús, surgiría, digamos, una gran nación configurada por todos los pueblos de la tierra, una gran muchedumbre que nadie podía contar, como las estrellas del cielo. Ahí la tenemos a la gran muchedumbre ya, puesta de pie delante del trono de Dios y del Cordero, con sus vestiduras blancas, lavados ya de todas las faltas, y no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Dios secará todas sus lágrimas. El pastor lo guiará siempre. Yo creo que es contundente, definitivo. Es un texto del Apocalipsis, por otra parte, la gran última profecía de la palabra. Era por eso, me parece que es muy, muy convocativo el texto, Fabián. Muy bien, Miguel, Silvia Patricia, entonces el cierre respectivo y la posibilidad de encontrarnos dentro de 7 días. Así es, Fabián. Nos encontraremos, Dios mediante, y siempre con la palabra en nuestra boca, que es lo que Dios pide de nosotros. Hasta el próximo domingo, entonces, y un gran abrazo a vos, a tu familia y a toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.